Tema 5. Otras instituciones relacionadas con el seguro del automóvil. 1. La Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, OFESAUTO. Concepto y naturaleza jurídica, composición y funciones. 2. Las Oficinas Nacionales de Seguro Burocs en general. 2.1. El convenio tipo Interburocs o sistema de carta verde. 2.2. El convenio complementario entre oficinas y el convenio multilateral de garantía. 2.3. Acuerdo entre oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y otros estados. 3. Otras instituciones relacionadas con el seguro del automóvil. Tema 5. Otras instituciones relacionadas con el seguro del automóvil. 5.1. La Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, OFESAUTO, concepto y naturaleza jurídica, composición y funciones. 5.1.1. Concepto. Es la Oficina Nacional de la Carta Verde, Certificado Internacional de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Terrestres Automóviles. Es una asociación sin ánimo de lucro y se integran en ella todas las entidades aseguradoras autorizadas para trabajar en España en el ramo del seguro del automóvil y el consorcio de compensación de seguros. Regula tanto la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles como el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. 5.1.2. Naturaleza jurídica. Es una asociación constituida con arreglo a la legislación española de asociaciones en el ámbito de actuación de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor, de suscripción obligatoria como ente de representación asociativa de los intereses de las entidades aseguradoras integradas en dicha asociación. Está dotada de personalidad jurídica propia, distinta de la de sus entidades aseguradoras asociadas. Posee una naturaleza jurídica híbrida, semejante por un lado a una corporación sectorial privada, como los colegios profesionales, y por otro a una corporación de derecho público como instrumento para conseguir un fin, actuando como agente descentralizador de la administración. 5.1.3. Composición. Agrupa a todas las aseguradoras autorizadas para operar en España en el ramo del seguro obligatorio y al consorcio de compensación de seguros, este en sus dos facetas de fondo de garantía y asegurador directo. Las aseguradoras son tanto las españolas autorizadas por el Ministerio de Economía como las pertenecientes a los Estados miembros del espacio europeo que operen en España y las sucursales de aseguradoras extranjeras. Para ser una entidad asociada será requisito necesario y también suficiente haber obtenido la autorización administrativa concedida por el Ministerio de Economía y Hacienda, una vez dirigida la solicitud al presidente de OFESAUTO. La entidad aseguradora perderá su condición de asociada en los siguientes casos: A. Por revocación de la autorización administrativa correspondiente. B. Por separación voluntaria, siempre que haya dejado de operar previa o simultáneamente. La aseguradora que pierda la condición de asociada queda obligada hasta la total extinción de todos los contratos de seguro suscritos y de todas las cartas verdes emitidas por ella. En todo caso, será responsable de la liquidación de los siniestros que en países extranjeros adscritos a la carta verde sufrieran sus asegurados. 5.1.4. Funciones. 5.1.4.1. En general. A. Accidentes en el extranjero con vehículos matriculados en España o garantizados por carta verde emitida por una aseguradora asociada con la autorización de OFESAUTO. B. Accidentes ocurridos en España causados por vehículos matriculados en países que forman parte del convenio multilateral de garantía o garantizados por carta verde emitida con autorización de una oficina nacional adherida a dicho sistema. Cuando el accidente ocurre en España, OFESAUTO informa sobre la identidad del representante del asegurador del vehículo extranjero corresponsal, ayudando en todo momento a la víctima a obtener la indemnización que le pueda corresponder. 5.1.4.2. Como buró pagador. Las funciones de OFESAUTO como buró pagador comprende el conjunto de la actividad en materia del sistema de carta verde, tanto en el ámbito de accidentes acaecidos fuera del territorio nacional y causados por vehículos estacionados habitualmente en España, como los causados en España por vehículos con estacionamiento habitual en otro estado con el que se basen relaciones de presunción de seguro, o por uno de un país suscriptor del sistema de carta verde.
Una vez cubierta la fase de instrucción de los asuntos y verificado el pago a las víctimas por el gestor de la asociada en el país del accidente, Ofesauto solo intervendrá para garantizar que el reembolso de tales expedientes ha concluido adecuadamente. Del reembolso final de pagos por parte del asegurador responde subsidiariamente Ofesauto en nombre y por cuenta de una entidad aseguradora asociada, es decir, una entidad autorizada en España por el Consorcio de Compensación de Seguros, garantiza la tramitación de los siniestros y el cumplimiento de las obligaciones reflejadas en el seguro de responsabilidad civil. Responde de forma subsidiaria en nombre y por cuenta de una aseguradora asociada. 5.1.4.3 como buró tramitador. Informa acerca de la identidad del representante de la aseguradora si el accidente ocurre en España y el vehículo es extranjero. En caso de que no se identifique a la aseguradora, atiende a los perjudicados y víctimas por cuenta de la Oficina Nacional del país de procedencia del vehículo causante, de acuerdo con el sistema de seguro obligatorio en España. La Oficina de Pagos autoriza a Ofesauto para que se haga cargo de los distintos trámites que supongan el pago de los daños, pudiendo solicitar de ella que permita a un corresponsal el hacerse cargo de dichos trámites. 5.1.4.4 como organismo de indemnización. Responderá como tal en los siguientes casos. A. El siniestro ocurre en España y el perjudicado tiene su residencia en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo. B. El siniestro ocurre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y el perjudicado tiene su residencia en España. C. El siniestro ocurre en un tercer país adherido al sistema de la Carta Verde y el perjudicado tiene su residencia en España. D. El siniestro ocurre en un tercer país adherido al sistema de la Carta Verde y el vehículo causante tiene su establecimiento habitual y está asegurado en España. En lo referente a reclamaciones, si el perjudicado no ha ejercitado el derecho de acción directa contra la aseguradora, podrá hacerlo ante Ofesauto en los siguientes casos. A. Cuando hayan transcurrido 3 meses a partir de la fecha en que el perjudicado presentó su reclamación a la aseguradora o su representante y no formularon respuesta motivada. B. Cuando la aseguradora no tenga representante si no se ha reclamado directamente a la aseguradora. En ambos casos, Ofesauto dará en el plazo de 2 meses respuesta a la reclamación. Será subsidiaria de la aseguradora cuando ésta no cumpla sus obligaciones una vez informada del accidente. 5.2. Las oficinas nacionales de seguros buró en general. Uno de los objetivos del Tratado de Roma consistió en establecer un mercado común que tuviera las características propias de un mercado interior, siendo una de las condiciones realizar la libre circulación. De ahí los controles que se efectúen en frontera a los efectos de comprobar que se cumple la obligación de seguro. Esto puede entrañar dificultades para la libre circulación, por lo que las recomendaciones invitan a que los países procedan al control únicamente en casos excepcionales. Puede suprimirse el control de carta verde entre países en base a un acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros, como resultado del cual cada oficina garantizará la indemnización de los daños causados en su territorio por un vehículo asegurado o no. Así, cada estado se abstendrá de realizar el control del seguro cuando tengan los vehículos su estacionamiento habitual en un estado miembro. Sin embargo, podrán realizar un control por sondeo. 5.2.1 El convenio, tipo interburó o sistema de carta verde. Con el Certificado Internacional de Seguro, carta verde por su color, se garantiza la existencia de un seguro de responsabilidad civil, según legislación de cada país, facilitando la circulación de vehículos entre países. Por ello, en cada país se crea una oficina nacional responsable ante las autoridades correspondientes de las consecuencias de los siniestros ocasionados por vehículos extranjeros. Como se ha comentado en apartados anteriores, Ofesauto es el buró español que agrupa a todas las aseguradoras autorizadas por el Ministerio de Hacienda a operar en el ramo de responsabilidad civil de vehículos terrestres. En un principio, el sistema de carta verde exclusivamente se aplicaba en territorio europeo, ampliándose posteriormente. Agrupaba a países: A. Pertenecientes al sistema del convenio tipo interburó, carta verde. B. Firmantes del convenio multilateral de garantía. C. Pertenecientes al espacio económico europeo. D. No pertenecientes a ningún grupo anterior, A, B y C.
Estaba constituido por los siguientes países. Primero, los estados integrantes del sistema de convenio multilateral de garantía: Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Austria, Dinamarca, España, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Bélgica, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Noruega, Islandia, Suiza, República Checa, República Eslovaca, Hungría, Eslovenia, Croacia y Chipre. Segundo, otros estados: Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Firón, Macedonia, Irak suspendida por la ONU, Irán, Israel, Letonia, Malta, Marruecos, Moldavia, Polonia, Rumanía, Túnez, Turquía, Estado Unificado de Serbia y Montenegro y Ucrania. Estaba prevista la ampliación del sistema de Carta Verde por la cuenca mediterránea: Argelia, Libia, Egipto, Líbano y Siria. Exclusiones. Se encuentran excluidos del sistema de Carta Verde, primero, los vehículos matriculados en estados no miembros del Espacio Económico Europeo no signatarios del Convenio Multilateral de Garantía, cuyas oficinas pertenecen al sistema Interburó, pero que no son portadores de una Carta Verde válida y en vigor. Las autoridades aduaneras españolas son las que tienen competencia para ejercer el control del aseguramiento de tales vehículos e impedir su entrada en España sin estar en posesión de una Carta Verde válida y en vigor. Segundo, los vehículos matriculados en países ajenos al sistema Interburó para entrar en territorio español. La responsabilidad civil por daños causados por estos vehículos debe cubrirse mediante un seguro de frontera o mediante una póliza ordinaria emitida por cualquier entidad aseguradora autorizada. 5.2.2. El convenio complementario entre oficinas y el convenio multilateral de garantía. Las relaciones entre las oficinas de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y la de los otros países, Chequia, Hungría, Noruega, Suiza y Eslovaquia, estaban reguladas por acuerdos complementarios al acuerdo sobre el sistema Carta Verde. Las oficinas aseguradoras revisaron los textos de dichos acuerdos complementarios y los sustituyeron por uno único, el Convenio Multilateral de Garantía. El Convenio Multilateral de Garantía se firmó en Madrid el 15 del 3 del 91 y fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas número L177/27. El concepto esencial sobre el que gira la garantía de las respectivas oficinas firmantes es el de estacionamiento habitual. Así, cada Estado miembro, a través de su respectiva oficina nacional, responde ante los otros Estados de los daños causados en sus respectivos territorios por los vehículos que tengan estacionamiento habitual en ese Estado miembro. Esto determina que cada oficina nacional está integradas todas las entidades que en este Estado cubre el seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor. Países firmantes de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Checa, República, Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Lituania, Malta, Holanda, Portugal, Polonia, Rumanía, Suecia, Eslovaquia, República y Eslovenia. Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Otros: Andorra y Croacia. 5.2.3. Acuerdo entre oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y otros Estados. El 30 de mayo del 2002 se celebró en Rétimo, isla de Creta, Grecia, el acuerdo entre oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de otros Estados asociados, a través del cual se aprobó el Reglamento General del Consejo de Buró con vigencia a partir del 1 de julio del 2003. De esta forma se derogan el convenio tipo Interburó y el convenio multilateral de garantía vistos anteriormente. Este reglamento general tiene como objeto regular las recíprocas relaciones entre las oficinas buró nacionales de seguro en el marco del seguro obligatorio de responsabilidad civil que derive del uso y circulación de vehículos a motor. 5.2.3.1. Gestión de las reclamaciones. Cuando un buró es informado de la ocurrencia de un accidente en el territorio del país para el cual es competente, en el que intervenga un vehículo que provenga de otro país, debe proceder sin esperar una reclamación formal a investigar las circunstancias del accidente. Comunicará con la mayor brevedad esta información al asegurador que ha emitido la carta verde o póliza de seguro.
Si en el curso de esta investigación el buró constata que el asegurador del vehículo implicado está identificado y que un corresponsal de este asegurador ha sido autorizado, enviará sin retraso la información a este corresponsal para su seguimiento. Cuando reciba una reclamación surgida de un accidente ocurrido en las condiciones descritas anteriormente, el buró, si un corresponsal del asegurador ha sido aceptado, le dará traslado sin dilación para que éste pueda ser gestionada y liquidada. Si no hubiera un corresponsal autorizado, informará inmediatamente al asegurador correspondiente que ha emitido la carta verde o la póliza de seguro del hecho de que ha recibido una reclamación y que la va a tramitar. No obstante, cuando la liquidación prevista exceda de las condiciones o límites aplicables en virtud de la Ley del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Automóviles en vigor en el país del accidente, debe consultar al asegurador para todo aquello que concierne a la parte de la reclamación que exceda de las condiciones o límites. El acuerdo de este asegurador no es exigible si la ley le impone al buró la obligación de tener en cuenta las garantías contractuales que excedan las condiciones o los límites previstos por la Ley del Seguro Obligatorio de la Responsabilidad Civil derivada de la circulación de vehículos a motor del país del accidente. 5.2.3.2 Modalidades de reembolso. 5.2.3.2.1 Cuando un buró o el mandatario designado a tal efecto haya procedido a la liquidación de todas las reclamaciones nacidas de un mismo accidente, dirigirá en un plazo máximo de un año a contar desde el último pago efectuado a favor de un perjudicado por fax o por email al miembro del buró que ha emitido la carta verde o la póliza de seguro una demanda de reembolso especificando: a. Las sumas pagadas a título de indemnización a los perjudicados en virtud de un acuerdo amistoso o en ejecución de una decisión judicial. b. Las sumas pagadas por servicios externos inherentes a la tramitación y la liquidación de cada reclamación, así como los gastos específicos generados por las necesidades de un procedimiento judicial. c. Unos honorarios de gestión que cubran todos los otros gastos, calculados conforme las reglas aprobadas por el Consejo del Buró. Cuando las reclamaciones nacidas de un mismo accidente no hayan dado lugar a ninguna indemnización, las sumas previstas en el apartado B, así como los honorarios mínimos determinados por el Consejo del Buró, conforme al apartado C, podrán ser reclamados. 5.2.3.2.2 La demanda de reembolso especificará que el importe debido es pagadero en el país y en la moneda nacional del beneficiario, libre de todo gasto en un plazo de 2 meses a contar desde la fecha de la demanda, y que pasado este plazo un interés de demora del 12% anual, calculado a partir de la fecha de la demanda hasta la recepción por la banca del beneficiario de la suma demandada, le será aplicado automáticamente. 5.2.3.2.3 La demanda de reembolso puede igualmente mencionar que los importes formulados en la moneda nacional son pagaderos en euros, al cambio oficial en el país del buró solicitante a la fecha de la demanda. 5.2.3.2.4 El reembolso de las sumas previstas en los puntos apartados A y B podrá ser solicitado cuando el buró no haya todavía pagado todas las reclamaciones resultantes de un mismo accidente. Los honorarios de gestión previstos en el apartado C podrán igualmente ser reclamados si la suma cuyo reembolso ha sido solicitado a título principal excede el importe fijado por el Consejo del Buró. 5.2.3.3 Obligación de garantía. 5.2.3.3.1 Cada buró garantiza el reembolso de los importes reclamados a sus miembros. 5.2.3.3.2 Cuando un miembro no ha efectuado el pago reclamado en el plazo de 2 meses, el buró al cual está adherido este miembro procederá al mismo a verificar el reembolso en las condiciones descritas a continuación. 5.2.3.3.3 El buró deudor de la garantía dispone del plazo de 1 mes para efectuar el pago. A la expiración de este plazo se aplicará el interés de demora recogido en el apartado 5.2.3.2.2. 5.2.3.4 Emisión y libramiento de cartas verdes. 5.2.3.4.1 Cada buró asume la responsabilidad de la impresión de las cartas verdes o autoriza a sus miembros a imprimirlas. 5.2.3.4.2 Todas las cartas verdes serán consideradas válidas para al menos 15 días a contar desde la fecha de inicio.
En el caso de que la carta verde hubiera sido emitida por un periodo inferior, el buró que hubiera autorizado la emisión de la carta verde garantizará la cobertura a los buró de los países para los cuales la carta verde es válida, por un periodo de 15 días desde la fecha del inicio. 5.2.3.5 Confirmación de la validez de la carta verde. 5.2.3.5.1 Cualquier demanda de confirmación de validez de una carta verde identificada, dirigida por fax o por mail a un buró, por el buró del país donde el accidente ha ocurrido o por el mandatario encargado, a tal efecto de ser objeto de una respuesta definitiva en los 3 meses siguientes a la demanda, la falta de respuesta a la expiración de este periodo hará que la carta verde sea considerada como válida. 5.2.3.6 Cartas verdes falsas, irregularmente libradas o modificadas. 5.2.3.6.1 Cualquier carta verde presentada en un país para el cual es válida, como emitida bajo la autoridad de un buró, vincula la garantía de éste, incluso si esta carta verde es falsa, irregularmente librada o modificada. 5.2.3.6.2 No obstante, la garantía del buró no será aplicable si una carta verde hace referencia a un vehículo que no esté regularmente matriculado en su país. 5.3 Otras instituciones relacionadas con el seguro del automóvil. 5.3.1 Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos S.A. Conocido con el nombre Centro Zaragoza, es una sociedad desde 1987. Está compuesto por 25 aseguradoras que representan el 80% de las primas del seguro de automóviles en España. 5.3.1.1 Objeto. Tiene como objeto fundamental la gestión y control de los daños materiales del seguro del automóvil y la seguridad vial, para lo cual estudia todo lo referente a la reparación de vehículos y su comportamiento y seguridad en los accidentes, desarrollando la formación permanente de los expertos. 5.3.1.2 Otras actividades. Certificación de producto. Es un escrito mediante el cual se certifica que un determinado producto cumple los requisitos para los que se ha fabricado. Ello se consigue mediante ensayos preestablecidos. Este sistema de certificación permite demostrar la cantidad de producto y, por tanto, elevar su calidad, hacer que su empresa sea más competitiva, aumentar sus ventas, introducirse en nuevos mercados. 5.3.1.3 El mencionado centro elabora una base de datos llamada Base 7, Sistema informativo de especificaciones técnicas, donde se encuentran las principales características técnicas de aquellos automóviles que pueden ser asegurados. 5.3.1.4 Los vehículos se clasifican en función de su tamaño y funcionalidad con el siguiente criterio: micro, MIC, pequeño, PEC, compacto, COM, medio, MED, berlina, BER, lujo, LJO, monovolumen, MNV, todoterreno, 4x4, todo camión, TCN. 5.3.1.5 Los resultados de los impactos frontales, laterales y traseros se incluyen en los informes de dañabilidad y reparabilidad, describiendo de forma detallada las piezas que se han reparado o sustituido, así como los tiempos de intervención que cada una de las pruebas necesita y su ponderación global. 5.3.2 Centro de Experimentación y Seguridad Vial, MAFRE. Es una institución conocida con el nombre de CEBISMAP, dedicada a la investigación del automóvil en lo que se refiere a la reparación de los daños que pueda presentar como consecuencia de un accidente. 5.3.2.1 Su actuación comprende a los turismos, vehículos industriales y motocicletas, estando sus actividades orientadas al personal de taller, peritos, alumnos y profesores de formación profesional y compañías de seguros principalmente. Cuando un vehículo llega al taller experimental se desmonta pieza a pieza. Con ello se consigue conocer lo accesible de cada elemento y el método mejor para repararlo o sustituirlo. Diversos documentos editados en varios formatos recogen la información obtenida. 5.3.2.2 Además, son sometidos a impactos con velocidad controlada, permitiendo así determinar su deformabilidad y su posible reparación. De esta forma, se obtiene el índice de dañabilidad, que es la relación o cociente entre el coste de reparación y el precio del vehículo. 5.3.3 Investigación cooperativa entre entidades aseguradoras y fondos de pensiones, ICEA. ICEA es una asociación cuyo objetivo es estudiar e investigar materias relacionadas con el seguro,
formada por un número de entidades aseguradas que representa el 95% de las pólizas del sector español, un gran número de las portuguesas y otras entidades europeas y americanas. La principal actividad de ICEA está orientada a la mejora de los métodos de gestión de las entidades, realiza estudios de investigación sobre seguros y da apoyo y asesoramiento técnico a las entidades que lo solicitan. 5.3.4 Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, UNESPA, es la organización patronal de la empresa de seguros que opera en el mercado español. Pregunta de examen. 5.3.5 Centro Compensador residente en Tirea. El Centro Compensador residente en Tirea, Tecnología de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, realiza un cálculo mensual de los saldos que cada entidad debe o le deben con respecto a las restantes entidades. La liquidación de saldos se realiza mediante recibos y transferencias bancarias entre las cuentas del centro de compensación de las cuentas de cada entidad. Objetivos: agilizar la gestión administrativa, determinar saldos y liquidaciones con precisión, potenciar acuerdos de indemnización, integración en diversos entornos informáticos. Y hasta aquí el tema 5 y último de la asignatura de seguros, compañeros.